somos lo suficientes para comenzar y, aparte de saludarlos, en nombre del Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard, quería simplemente decirles que esta proyección que vamos a hacer ahora es posible gracias a la cesión de derechos que nos ha hecho la productora y la directora del documental que vamos a ver. La directora del documental es Eva Vizcarra y la productora se llama Endora, Endora Producciones, que ha colaborado con Radio Televisión Española. Entonces, entre Endora y Radio Televisión Española nos han cedido estos materiales para poder presentarlos tanto en el Instituto Cervantes de Harvard, en el que están ahora, como en el de Nueva York, donde se presentó hace una semana, como en el de Chicago. Estamos ante una primicia dentro de los Estados Unidos. Si han visto en internet una película con el mismo título sobre Guastavino, que sepan que no es esta película. Es una versión más corta y además no tiene estructuralmente nada que ver con esto, que se va a exponer en Boston desde luego por primera vez. Y una vez agradecida la cesión de estos materiales, quería simplemente decirles que no nos limitaremos a la proyección, sino que contamos con una invitada muy especial para hacer que esa proyección sea mucho más provechosa. Para ello hemos invitado a una arquitecta valenciana que es doctora especialista en conservación de patrimonio arquitectónico, que tiene obras de restauración, diversas obras de restauración hechas en España, que tiene formación también como arquitecta en Cuba y en Bélgica, que ha trabajado como restauradora y como conservadora arquitectónica en distintos lugares y ha sido profesora de esa misma materia, y que en este momento trabaja para una empresa que se llama Vertical Access en Nueva York, donde es también la gestora de proyectos y la directora de la oficina de Nueva York. Y además de todo eso, es una técnico nivel 1 de rappel, porque para hacer, como saben, inspecciones de los altos edificios que hay en Nueva York, hay que hacer rappel, y los arquitectos también se suben. Cuando vemos por ahí de vez en cuando a alguien colgado en un edificio, pues ya sabemos que existen de verdad y que muchos de ellos son arquitectos, como Berta de Miguel, que es nuestra invitada. Antes de la proyección dura 77 minutos. Le vamos a decir que nos diga algunas claves que nos puedan ayudar a aprovechar mejor el documental, y después tendremos oportunidad de charlar con ella sobre el contenido y sobre algún otro aspecto relacionado con Guastavino que le resulte de su interés. Así es que bienvenida, Berta, y te cedo la palabra para que nos hagas una presentación general. Muchas gracias. ¿En inglés o en castellano, Ignacio? Bueno, se me olvida decir, pueden hacer las preguntas en inglés o en español como quieran, y tú también puedes utilizar la lengua que quieras para saludar. La proyección está en inglés. Cuando se habla en español tiene subtítulos en inglés. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, por la presentación, y al Observatorio del Instituto Cervantes por organizar esta proyección. Es importante traer acercar al público al conocimiento de la obra de Guastavino. El documental que van a ver, como ya ha dicho Francisco, es el único que se ha rodado relativo a Guastavino. Es el único en el mundo que se ha rodado. Además, ha tenido premios como el Delfín de Oro en Cannes y el New York Festival World Best TV Films and Film Section Biographies. Así que es un buen documental, ustedes lo juzgarán. Los Guastavino aquí en Massachusetts intervinieron en la construcción de más de 160 edificios. En el mundo fueron más de 1000 edificios, que se sepa, porque como ya se explicará no se sabe cuántos fueron en total. En la ciudad de Nueva York fueron más de 300, por ejemplo. Y me gustaría decir que aunque nos refiramos a Guastavino como una sola persona, siempre hablamos de Guastavino, en realidad son dos. Es Rafael Guastavino padre, que nació en 1842, y Rafael Guastavino hijo, que nació en 1872. Juntos
bueno, primero el padre fundaría una compañía que continuaría el hijo. Y poco más, solo quiero acabar con unas palabras que escribió el profesor George Collins en cuanto a la obra de Guastavino. George Collins es un profesor de la Universidad de Columbia que ha sido probablemente, bueno, no probablemente, ha sido el investigador más importante de la obra de Guastavino, y sin él no estaríamos aquí hablando hoy de Guastavino, y en el documental explica por qué. Y él escribió: In 1900, American architects were polled as to the 10 most beautiful buildings in the United States. Of those that did not antecedent Raphael's arrival in the country, all but 2 were of Guastavino's construction. In 1967, the American Institute of Architects made a selection of the 38 outstanding Manhattan buildings. Of the 22 that were constructed during the years of possible Guastavino intervention, more than half are in the company's inventory. Look around you, the American Institute of Architects exhibit said, and you will find some of the most exciting architecture the past century has produced. Espero que les guste el documental tanto como nosotros nos gustó rodarlo. Vamos a aplaudir al artista. Bueno, Ella sí que era una de las participantes, como han podido ver y oír en este vídeo. Bueno, ahora quitamos la musiquilla ahora, pero vamos a iniciar el diálogo cuanto antes, porque además luego nos esperan unos refrescos, porque supongo que hay muchas cosas que comentar o que preguntar. Y ya que tenemos aquí a una arquitecta y además conocedora por dentro del vídeo, pues es una oportunidad excelente. Necesito de quitar esto. So everybody understands Spanish here? Okay, great. So continuamos en castellano. Por curiosidad, ¿hay algún arquitecto o ingeniero del ramo en la sala? Por curiosidad, vale. De acuerdo. No, era curiosidad. Pues, bueno, esto pretende ser una conversación abierta, así es que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que le apetezca compartir, adelante. No, vale. Bueno, pues es interesante analizar las claves del éxito de Guastavino, de los Guastavino, ¿no? Yo lo atribuiría a tres puntos principales. Uno, que trae una técnica tradicional y la patenta, de manera que solo él puede construirla en una nación de 80 millones de habitantes de la época, en 1890, y además defiende esa patente. O sea, hay una vez uno de sus trabajadores que intenta hacer una bóveda, crea una empresa nueva, empieza a hacer una iglesia con esas bóvedas, y él lo denuncia y gana el juicio, con lo cual también defendió esa patente. Además es una técnica que es muy barata de construir, no necesita cimbras, con lo cual eso es una de las claves de éxito, yo creo, en cualquier disciplina. Y por último, tiene infinitas posibilidades estéticas. Y además de tener posibilidades estéticas, son bonitas. Es una mezcla entre industria, arte y buenas técnicas constructivas, ¿no? Él un poco fusiona todas estas características y se convierten, pues, en lo que han visto. Me gustaría poner números al legado que los Guastavino dejan, porque es difícil de imaginar. Bueno, para mí sigue siendo difícil de imaginar. Según las listas de Collins es el profesor de la Columbia University que va a las oficinas, a las últimas oficinas en cerrar, porque en realidad la Guastavino Company tuvo 11 oficinas en todo el país y fueron cerrando, y cuando queda solo la fábrica, que es la que sale de Woodlawn, aquí en Massachusetts, recoge lo que quedaba de lo que no habían tirado de esa oficina. Pero hay muchísimos más edificios y de hecho vamos encontrando edificios continuamente, no continuamente, pero vamos, que van apareciendo edificios nuevos. Entonces, en la lista de Collins, en la que él recupera del contenedor, hay 1.113 edificios. En los Estados Unidos,
hay edificios en 41 estados y en esos 41 estados hay 1.066 edificios. En Canadá hay 21. Y luego entre Cuba, Holanda, India, México, Panamá, España y Trinidad y de UK hay 26. Solo en la ciudad de Nueva York hay 363 y aquí en Massachusetts hay 156 en todo el estado. A mí una de las preguntas que me surge y una de las... Vale, está ahí. Gracias. A mí una de las preguntas que me surge de todo este fenómeno guastavino es cómo se podían tener tantas obras a la vez en tantos sitios, sobre todo en determinados años, como vamos a ver entre 1908 y 1915, es una locura, cómo se podía hacer un seguimiento en esa época de tantas obras a la vez. Y es algo que no sabemos. Está claro que tenía que tener encargados de obra muy buenos. Esto es una timeline que hicimos, está online, la colgamos online, y bueno, esta columna de aquí es la columna de las obras que hace, y estas rayitas de aquí son los años. Entonces se puede ver cómo empieza poco a poco, y aquí crece hasta llegar a toda esta locura de obras, que aquí hay como pues, casi 50 obras al mismo tiempo en 1909, y luego va bajando hasta que ya, bueno, la compañía, Rafael Guastavino hijo muere en 1950, la compañía le sigue 10 años más y al final acaba cerrando en 1962. Rafael Guastavino padre muere aquí, en 1908. Es decir, que hay más obras del hijo que del padre. Que sean mejores o peores son diferentes. Cada uno tuvo su genialidad y los dos para mí fueron genios, pero es verdad que los dos son poco conocidos, pero al que más se reconoce es al padre, cuando curiosamente el hijo es el que hizo más obras, y hizo San John the Divine, hizo Oyster Bar, que es el más conocido de Guastavino, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno de los pensamientos que quería compartir era ese, es cómo es posible hacer tantas obras. O sea, para los que hemos llevado obras, tienes que hacer visitas regularmente, ver que se están desarrollando correctamente, pero en este caso era imposible. Rafael Guastavino hijo en 1909 no podía estar en casi 50 obras al mismo tiempo en esa época, además que las comunicaciones eran tan complicadas. Entonces es uno de los enigmas que hay. Hay varias investigaciones abiertas y una va por esa línea. Pero habiendo dejado este legado tan importante, ya se ha visto que no se conocen lo suficiente, y de hecho en el campo de la arquitectura y de la ingeniería no se conocen, no se estudian en las universidades, salvo en alguna, como el MIT o la Columbia University. Desde luego en España no se estudia. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué han pasado tan desapercibidos en la historia de la arquitectura? Yo creo que la principal respuesta es porque no eran los arquitectos titulares de los proyectos. Igual el arquitecto titular era McKinley & White y dejaba una parte del proyecto para Guastavino. Además, confiaban tanto en Guastavino que cuando ves los planos originales de firmas de arquitectos pues, desde el calado con McKinley & White, hay un hueco, de repente hay un hueco blanco y pone Here Guastavino. Y ya Guastavino tiene sus planos de esa parte del proyecto. Entonces, pero claro, a los libros de historia pasa como arquitecto McKinley & White, no pasa Guastavino, que era arquitecto, ingeniero y a la vez el constructor. Y como constructor tampoco pasa porque el principal constructor, el builder, era otro que hacía el resto de la obra y ellos hacían solo sus espacios icónicos dentro de las obras. Entonces yo creo que ese es el principal motivo, pero es mi teoría, seguramente habrán más. El hecho de que no se conozcan ha llevado a que se demuelan mucho del patrimonio de Guastavino. Nosotros tenemos una lista de la ciudad de Manhattan de casi 300 edificios y contamos, porque una de las entradas es si está existente o no está existente, y contabilizamos los que se habían demolido por completo, es decir, no cuentan las demoliciones parciales, que casi todos tienen, y era el 12% de los edificios se había demolido. Entonces, es importante que se dé a conocer, es importante proyectos como este, libros, todo lo que se pueda hacer sobre Guastavino y todo lo que se pueda distribuir, porque realmente cuando no se conoce, pues no se protege como se debería. De hecho, hay un caso que es el caso del Metropolitan Museum of Art en Nueva York. Había dos salas, bueno, dos
en los años 60 hay una ampliación del museo y se quieren incluir nuevas exposiciones. Los ingenieros ni del museo ni del Department of Buildings saben cómo calcular lo que puede aguantar esas bóvedas, porque eran bóvedas de Guastavino. Bueno, después de mucha correspondencia que está en el museo, en el archivo que hemos visto de Columbia University, se deciden demoler, porque no sabía nadie cómo calcularlas. Los planos de Guastavino de 1911 indican que, the load, que la carga que aguantaba era 150 pounds per square foot, pero no dice nada más, claro, no dice cuánto más puede aguantar. Entonces, ante la imposibilidad de calcularlo, lo demuelen. Y por eso ya no hay bóvedas en esas salas en el museo. Y esto ha pasado muchas veces y hoy en día sigue sin saberse calcular. Por eso es importante que hayan departamentos aquí como el MIT con John Osendorf que explica y da las herramientas, han creado programas informáticos para calcular bóvedas de Guastavino. ¿No sé, alguna pregunta? Sí, a mí me llamaba la atención el azulejado de los ladrillos, que me imagino que tiene una construcción muy valenciana. ¿No? Sí. Yo cuando he estado en Valencia siempre he visto que por la humedad, me imagino, por todo aquello, pues siempre estaba tanto por fuera como por dentro de los edificios, ¿no? Me imagino que él tendría que conocer todo eso y a su vez enseñar a los constructores a hacer todo ese tipo de cerámica, ¿no? Y los detalles arquitectónicos que hemos visto, ¿no? No sé muy bien si se sabe algo sobre la gente que empleaba y cómo los enseñaba, ¿no? Porque me imagino que serían gente que estaría aquí. No se trajo a nadie de España, solamente vinieron padre e hijo y es un misterio todavía. Es un misterio, no se sabe. Y de hecho de ahí que pudieran construir tantas obras al mismo tiempo con esa calidad técnica, sin, en teoría, supervisión. Tenía que tener un equipo grande y muy bueno. Y con respecto a los azulejos, sí que cuando empezó aquí la biblioteca en Boston, él no había abierto la fábrica aún de azulejos, entonces pedía azulejos, hizo un pedido a España porque no encontraba aquí los ladrillos que necesitaba específicamente y bueno, el barco no llegaba, le estaban ralentizando a él la obra y además la calidad de los ladrillos que le acababan llegando de uno u otro sitio era mala para su gusto, entonces ese es el motivo por el que abre su propia fábrica para fabricar sus propios ladrillos. ¿Se sabe por qué no continuaron las empresas? ¿Por qué cerraron las 11? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay 4 motivos principales. El primer motivo son que las nuevas tendencias preferían las líneas rectas antes que las curvas. Eso fue un hecho. Él, de hecho, llega a construir, la firma llega a construir oficinas y superficies planas con los materiales de la empresa. El otro motivo fue el aumento de la ingeniería. Ellos solían ser sus ingenieros de estructuras y arquitectos y constructores dentro de la parcela en el proyecto y empiezan con los nuevos códigos a imponerles estar debajo de otros ingenieros de estructuras que no entienden el concepto de bóveda Guastavino estructuralmente y entonces les fuerzan a sobredimensionar sus estructuras, lo cual conlleva a un detrimento tanto en tiempo como económico. El otro motivo es el auge de las bóvedas de hormigón. En 1913, ingenieros alemanes construyen una bóveda de hormigón estrecha de thin shell dome de 200 pies, que son como 60 metros. Y por primera vez en 2000 años se supera el diámetro del Panteón de Roma. Esto Guastavino no lo había conseguido, entonces ahí le superan. Pero además, con el aumento del precio de la mano de obra, se hace mucho más caro construir bóvedas de Guastavino que bóvedas de hormigón. En 1954 hay un congreso aquí en el MIT de bóvedas de hormigón y entonces la firma Guastavino envía a un
representante a que intente averiguar cuál es el precio del pie cuadrado de una bóveda de hormigón. Y llega al número de $3 por pie cuadrado. Y en ese momento las bóvedas de Guastavino estaban presupuestando en $7 por pie cuadrado. Entonces, era más del doble que bóveda de Guastavino. Y yo creo que también el cuarto motivo es que muere el hijo. O sea, los dos fueron genios a su manera. El padre fue más bóvedas tabicadas, el hijo fue más materiales, él fue un pionero en acústica, fue el primero fue de los primeros que inventó materiales para absorber el sonido, de manera que en zonas donde jamás se había podido, en ningún edificio se había podido controlar con los materiales, pues pasaba a poderse controlar. Él registró la patente de Randolph y la patente de Acoustolit. Entonces, en templos enormes, en estaciones de tren, en todo este tipo de edificios, consiguió construir espacios que no fueran tan complejos acústicamente como es el Whisper Gallery que hemos visto en el documental, porque allí en el Whisper Gallery no lo hizo aposta. Tú estás en el bar y de hecho es incómodo porque tiene sonidos que vienen un poco de todas partes. Y ese fue uno de los proyectos, yo creo, que le llevó a investigar materiales acústicos para poder mitigar estos problemas, ¿no? Entonces, quiero decir, cada uno de ellos fue un genio a su manera y cuando muere el hijo en 1950, la compañía sigue cojeando, pero sigue 12 años más, hasta 1962, pero finalmente cierra sus puertas. Nadie la reinventa. O sea, el hijo ya la había reinventado a su manera y la continuación de la compañía no sabe leer las demandas del mercado y al final acaba cerrando sus puertas. ¿Y en la actualidad algún tipo de proyecto que busque reproducir estas bóvedas o sí, con la consiguiente investigación que supone, claro, lo que comentabas antes, ¿no? De analizar el peso que pueden soportar y todo eso, pero ¿se buscaría reproducirlo de nuevo? Sí, hay un revival, yo creo, tanto en estilo como en técnica. Hace poco Norman Foster dio una charla en Nueva York que se llama From Guastavino to the Moon, porque él está diseñando como unos shelters en la Luna para albergar astronautas y hacer investigación y demás. Y entonces los ha diseñado con bóvedas, no son de Guastavino, de yeso y tal, pero o sea, los materiales son totalmente distintos, pero el concepto le explicaba que es el mismo. También Fernando Vegas y Camila Mileto acaban de ganar un premio porque han hecho una capilla mortuoria con bóvedas de Guastavino, es muy bonita. Además es para familia porcelanosa también. Al final todo círculo se cierra. Y sí que hay arquitectos que están volviendo a utilizar las bóvedas tabicadas. ¿Hubo algún tipo de influencia entre Guastavino y Gaudí y Domènech i Montaner en Barcelona? Sí, dicen que fue un mentor de Gaudí, pero no está demostrado. Gaudí viene después que Guastavino, y Guastavino, él acaba la carrera y está 20 años en Barcelona haciendo edificios. Él emigra a Estados Unidos con 40 años y hace muchos edificios como arquitecto titular. Y claro, en la mayor parte de ellos, como hemos visto en la fábrica Batlló y en el Teatre de la Masa, utiliza la bóveda, utiliza las curvas y el ladrillo. Entonces, es casi obvio que Gaudí tuvo que verlo y se inspiró en él. Sí, por ejemplo, Fernando Vegas en el documental dice que es uno de los, que es el precursor del modernismo en Barcelona, en Cataluña, pero bueno, hay diferentes teorías. Pero yo creo que sí, personalmente yo creo que sí. I don't think it's on. Con tanta cantidad de obras, me preguntan cómo controlarían para la calidad de cada proyecto. Yo también. Sí, para mí es una de las grandes preguntas. ¿Cómo fue capaz En particular en esa época. en particular en esa época? Porque además es que hay
tiene obras en Cuba, tiene una obra en la India, tiene obras en Reino Unido, o sea, ya no es en los 41 estados en 41 de los estados de Estados Unidos, que también moverse en esa época entre estados era tedioso, es que son otros países también, entonces no se sabe si viajó a todas las obras o si solo las diseñaba y enviaba allí a un maestro de obras pro que tenía y el maestro se ocupaba de... Si era así, desde luego, es una pena que no hayan pasado a la historia los nombres de las personas que dirigieron esas obras, porque es tan importante. De hecho, Rafael Guastavino Sr., que estuvo dudando entre la música y la arquitectura, él decía que es tan importante en ambas disciplinas, tanto la persona que diseña o que compone como la persona que ejecuta o que construye. Y esa es la gran pregunta, ¿cómo es posible que pudiera construir en tantos sitios? Y ojalá hubiera pasado los nombres de esos maestros de obras o de esos encargados de obras. Pero no se tiene nada de información y no sé dónde podría salir. El convento de las Clarisas, creo que se llama el convento de las Clarisas. Convento de Santa... Está en La Habana. Sí, sí. No se sabe. De hecho, es que una de las grandes preguntas es cómo conseguía todos estos proyectos. En la India, los dos son figuras enigmáticas y entre otras cosas es eso. Tengo el nombre, lo puedo buscar, el nombre del convento en Cuba, si le interesa. Tal vez, no sé si al principio he llegado tarde, igual habéis hecho algún comentario sobre este tema. Bueno, es un enigma enorme, sobre todo por el alcance y la cantidad de la producción. ¿Hay ahora en marcha, que tú sepas, tanto aquí como en España, proyectos de investigación del tipo que sea que permitan rastrear? Porque algún rastro tiene que haber, porque el alcance de la producción es enorme, entonces tiene que haber algo. La pregunta es si hay alguien que esté buscando ese rastro, ¿no?, en este momento. Ha habido y siempre hay pues algún estudiante de máster o de doctorado que busca, bueno, pues que hace investigaciones. Yo creo que la mayor investigación que se puede hacer o que se está haciendo es en el MIT por parte de John Ossendorf, y él tiene un proyecto y un presupuesto y un equipo para eso. Nosotros en Vertical Access, en la empresa en la que trabajo, Ken Diebold, que también ha salido en el documental, siempre ha sido un defensor de la figura y de divulgar todo el trabajo de Guastavino. Y ahí hay como una investigación continua, pues entre otras la timeline que os he enseñado, hay una página web también que se llama guastavinomap.org y que la idea, el proyecto es, está ya activa. Entonces es un mapa y hay puntos donde están localizadas las obras de Guastavino que se conocen o que conocemos. Y cuando abres ese punto sale información del edificio, pues si está en la librería de Avery o no, si está demolido o no, si está, en fin, diferente información. Entonces eso es un ongoing work que solo se podrá completar con la ayuda de todo el mundo, porque sería muy... Bueno, ojalá financiase a alguien un proyecto para poder ir a buscar por todo Estados Unidos obras de Guastavino, porque aparecerían muchas más, seguro, de las que conocemos. Pero que yo sepa, ahora mismo no hay más investigaciones que esas. Perdona, pero con el impacto que tuvo, por ejemplo, en Nueva York, es extraño que no haya ninguna fundación, Es extraño. Sí, sí lo es, pero mismo este documental no se ha difundido en Estados Unidos, por ejemplo, y no se ha difundido porque parece como que... O sea, luego a la gente les pierde muchísimo interés, pero cuesta muchísimo moverlo. Ha habido... El MIT organizó una exposición que se llama Palaces for the People, que fue itinerante y estuvo en varias ciudades de Estados Unidos y tuvo muchísimo éxito también, pero ahí se quedó. Que yo sepa, no hay nada más activo ahora mismo, que yo sepa. Quizá hay algo, pero yo no soy consciente de ello. Sí. El profesor Ossendorf estaba invitado para estar hoy aquí,
pero lo han nombrado director de la Academia Americana en Roma y a última hora ha tenido un cambio de agenda que le ha impedido acompañarnos, ¿no? Pero iba a estar también hoy aquí con nosotros. Y no sé si hay alguna pregunta más o nos hacemos las preguntas con un café en la mano. Si no hay más preguntas, yo solo quería comentar que hay algo que me ha dejado fascinado y algo que me ha dejado tranquilo. Lo que me ha dejado fascinado es la idea de construir palacios para el pueblo, ¿verdad? Porque es verdad. Sí. Y es un mensaje que queda muy claro en toda su obra y que queda muy claro en el documental. Y lo que me ha dejado tranquilo es que estudiar en la Widener es seguro, ¿verdad? Porque con todos esos bajos construidos también con la bóveda de Guastavino, sabemos que por lo menos no vamos a sufrir los rigores de ningún incendio ni nada parecido. Sí, bueno, No sé hay si que quieres decir ayudar en algo más. que ninguna bóveda, de todas las que ha construido, nunca bóveda de Guastavino se ha caído en servicio. Sí, Nunca. más tranquilidad todo ello. Muy bien, pues nada, muchas gracias Berta por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros.